¿Qué tal, manada? En el podcast de hoy vamos a hablar sobre responsabilidad afectiva. Primero que nada, para poder hablar de cualquier tema, me gustaría que entendamos bien de qué estamos hablando. Hoy vivimos en un mundo en el que toda la gente usa las palabras, pero nadie sabe lo que significan. Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué es la responsabilidad afectiva? Si empezaste a divagar en términos abstractos, en nociones, en complejidades, quiero que recapacites si realmente deberías utilizar este término o si deberías empezar a investigar sobre cuál es el punto, qué es lo que estás buscando. Creo que hoy la responsabilidad afectiva, al igual que la confianza y otras palabras, es algo que se utiliza tanto y se utiliza de una manera tan masiva y tan irresponsable que ya hasta perdió el significado. Como cuando éramos pequeños y empezábamos a repetir una palabra una y otra vez y otra vez y otra vez, una vez atrás de la otra, hasta que se mezclaban las sílabas y la palabra que estábamos diciendo originalmente ya no la estábamos diciendo más. Creo que eso está pasando con términos tales como responsabilidad afectiva, como resiliencia, como confianza. La gente sabe que la quiere, pero no tiene ni idea de lo que es. Va a ser muy difícil que consigas algo en ti o de los demás si ni siquiera sabes de lo que estás hablando. Entonces, ¿qué es responsabilidad afectiva o responsabilidad emocional? Para mí, la responsabilidad afectiva es cuando mucho una noción, un entendimiento profundo de dos factores fundamentales. El primero es que nuestras palabras y nuestras acciones afectan a otros, producen emociones en el otro. Tenemos la capacidad de generar emociones en el otro. La responsabilidad afectiva, entonces, viene siendo la cara afectiva de la responsabilidad emocional. La responsabilidad emocional podemos decir que sería algo más complejo, que incluye también la posibilidad de generar tristeza, de generar enojo, de generar alegría. La responsabilidad afectiva va a ir relacionada íntegramente con la responsabilidad sobre el afecto y el apego que generamos en el otro. Me parece que desde el vamos y con esta definición tenemos que entender que no hay que buscar solo ser responsables afectivamente. Hay que buscar tener responsabilidad emocional. Entonces, ¿qué es la responsabilidad emocional? Además del entendimiento de que mis acciones, mis palabras, lo que hago, lo que digo, cómo lo digo, generan emociones en el otro, porque no es lo mismo si yo te digo, por ejemplo, al principio de este podcast, es una palabra que se utiliza tanto que ya perdimos la noción de lo que es, que yo diga, eres un idiota porque no tienes idea de lo que significa este término, ¿qué, naciste ayer? No te provocaría la misma emoción. Y por supuesto que no, es que no es lo mismo. Nuestras acciones, nuestras palabras, la forma en la que decimos las cosas va a provocar emociones diferentes en el otro. Entonces, tenemos que entender esto. Y lo segundo es una noción que es todavía más primordial para poder ser responsables emocionalmente, que es que el otro es el otro. Yo tengo una manera de ser, tengo una manera de comportarme, tengo una manera de ver el mundo y hay una serie de cosas que yo entiendo de una determinada forma, pero el otro no tiene por qué verlo, por qué entenderlo y por qué interpretarlo como lo hago yo. Entonces, la responsabilidad emocional, para poder ser efectivamente responsable de manera emocional, hay que entender que la comunicación con el otro no va desde el emisor, va desde el emisor hacia el receptor. Por ejemplo, a mí, en lo personal, no me gusta que festejen mi cumpleaños. Me molesta, me irrita. Soy una persona que he estado toda mi vida intentando hacer cosas y lograr algo y trato siempre de estar en alguna competencia, ganando algún diploma, haciendo algún curso. Y cuando logro algo que me llevó esfuerzo, que me llevó tiempo, no busco que nadie me felicite. Pero si me felicitan no me molesta. Ahora, nací, ni siquiera lo hice yo, lo hizo mi mamá. Entonces, cuando se cumplen 365 días desde el día en que yo nací, que no lo hice yo, me extirpó un médico del interior de mi madre y la gente me felicita. A mí me molesta. Pero tengo una amiga llamada Ana, para la cual su cumpleaños es extremadamente importante. Entonces, desde la perspectiva de la responsabilidad emocional, yo sé que si me olvido del cumpleaños de Ana, ella se va a sentir mal. Va a pensar que no valoro su amistad. Me tengo que acordar del cumpleaños de Ana. Ahora, si Ana se acuerda de mi cumpleaños, sabe que no me tiene que felicitar, porque somos personas responsables de no lo que me gusta a mí, lo que me importa a mí, porque a mí los cumpleaños me valen madres. Pero para mucha gente los cumpleaños son elementales. Entonces, lo que tengo que hacer yo como una persona responsable afectivamente es entender que el otro no soy yo. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. ¿Qué concepto tan absurdo?
habiendo un mundo tan diverso, tan variado, tan heterogéneo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que se busca hoy? En general, a nivel de criterio, se busca homogeneizar, que seamos todos igualitos para que podamos tratarnos todos igual. No va a funcionar nunca. La responsabilidad emocional no requiere solo del entendimiento de que nuestras acciones afectan a otros y del entendimiento de cómo lo hacen. Va a requerir también de un determinado compromiso y de un determinado nivel de autoconocimiento y de conocimiento del otro. ¿En qué me tengo que comprometer entonces? Para poder desarrollar la responsabilidad emocional, me tengo que comprometer en entender a quien tengo delante. Esto, por ejemplo, es un video que puede llegar a 10, a 100, a 1000, a 1.000.000 de personas y a muchos les puede encantar, a muchos otros les puede molestar. No puedo tener una comprensión fina de quién va a mirar este video porque no los tengo delante. Pero si yo en este momento tuviese una persona sentada justo enfrente mío, puedo escucharla, puedo saber lo que piensa de determinadas cosas. Por ejemplo, hoy, esta misma tarde, se me dio una situación bastante simpática porque se acercaron una pareja de jubilados que estaban paseando a preguntarme una dirección. Y yo les hablé en un tono bajo, relajado, y no me escucharon. Y a mí no me gusta gritarle a la gente, pero a estos ancianos, para que me escuchen, les tuve que gritar. Entonces, se dio una situación bastante divertida. No es que fue algo emocionante, pero a nivel interpretación, para entender esto, es bastante divertido, porque a mí no me gusta que me griten, porque tengo un oído muy bueno. Entonces, ¿para qué me vas a gritar si te puedo escuchar? Pero estas personas, no solo que, no sé si les gusta o no les gusta, pero necesitan que les grites para poder escucharte. Es interesante entender que la responsabilidad emocional es eso, es entender al otro. Si a ti te gusta que te golpeen, si a ti te gusta que te griten, si a ti te gusta que te insulten o si a ti te gusta que te escupan, esos son tus pedos, son tus mambos, son tus fetiches. El otro no tiene por qué gustarle lo mismo que a ti, querer lo mismo que tú, aspirar lo mismo que tú. Es muy interesante pensar que todos decimos, no, yo quiero que alguien que sea responsable, no quiero serlo. No quiero serlo. Quiero que alguien sea responsable emocionalmente conmigo o responsable afectivamente. ¿Cuáles serían ejemplos de falta de responsabilidad emocional? Porque el más común, el que todos conocemos, la práctica de moda, sobre todo en el mundo romántico, es el ghosting. Me ghosteó, no tiene responsabilidad emocional. No la tiene, por supuesto que no la tiene, pero existen tantas prácticas, tantas maneras de ser irresponsable emocionalmente. Por ejemplo, si tú vienes y me cuentas algo que a mí me vale pitos, yo te voy a felicitar igual. Porque si vienes y me dices muy emocionado que esto es súper importante para ti, que lograste algo, y tal vez para mí es algo de decir, para mí es una mala noticia, pero esta persona se alegra de que le pasó esto, entonces te voy a felicitar igual. No, la gente, no, ¿cómo te vas a alegrar de eso? Porque deberías aspirar a tal cosa, porque deberías aspirar a tal otra, porque deberías pensar así, porque deberías pensar, ¿cómo no te va a gustar la palta? A ver, ser responsables de ser responsable emocionalmente, que es ser responsable no de las emociones del otro, sino de las emociones que provocamos en el otro, de las acciones efectivas que nosotros llevamos a cabo para provocar esa emoción en el otro. Por ejemplo, en el caso de un amor no correspondido, no puedo ser responsable de si una persona se enamora de mí por cómo soy, pero sí puedo ser responsable de la claridad con la que le comunico mis límites a esa persona y la claridad con la que le hago entender a esa persona que el amor no es correspondido. Que esta persona no mantenga encendida esa llama de la ilusión. Ahora, ¿qué pasa? Que pero si me quiere hacer regalos, que me los haga. Esa frase la he escuchado tantas veces. Si me quiere dar atenciones, que me las dé. Si quiere dedicarme tiempo, si me quiere halagar, que me halague. Sí, pero estás alimentando la llama de una emoción sabiendo que no es correspondida. Eso es ser irresponsable emocionalmente. Entonces, podemos tener cientos de miles de ejemplos de situaciones en las cuales la responsabilidad emocional
es vulnerada y somos irresponsables afectivamente. Todos emocionalmente, porque no va solo del lado del afecto, ya vimos responsabilidad afectiva, quiere decir, en el caso del amor no correspondido sí lo es, en el caso del ghosting sí lo es, pero en el caso de si yo entro a un lugar y grito que todos los hinchas de un determinado club son una porquería, bueno, además de ser irresponsable a nivel integridad personal, es irresponsable con mi propia seguridad personal, porque uno nunca sabe, el fanatismo es peligroso, pero eso, una persona emocionalmente responsable comprende que esa acción va a desencadenar emociones en los demás, positivas o negativas, y ser responsable con ello es tomar recaudos al hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, todos, absolutamente todos, y me hago cargo, y quien diga que no es hipócrita, todos discriminamos. Un determinado tipo de persona tenemos una opinión negativa sobre ese tipo de persona, y el que te diga que no es un hipócrita, porque incluso las personas súper espirituales consideran a las personas súper carnales, tienen opiniones negativas respecto de nosotros. Entonces, todos van a tener una opinión negativa respecto de otra persona. Discriminamos y al final vamos a terminar relacionándonos y vinculándonos con la gente parecida en las acciones que discriminemos, porque discriminar no es solo por una clase social o un color de piel, va por un montón de cuestiones ideológicas, filosóficas. Entonces todos en algún punto y en algún sentido de nuestra vida somos discriminadores. Pero una cosa es, con personas que comparten tu ideología, que comparten tus valores, que comparten tu manera de pensar, que ya discriminan en el mismo sentido y que ya tomaron la decisión de que entre ustedes están cómodos al respecto, tener una conversación sobre el tipo de gente a la que discriminan, y otra cosa es hacerlo a los gritos en la vía pública. Entonces, uno puede, simplemente personas hablando mal de una determinada clase social pueden desencadenar una depresión tremenda en el que está escuchando al lado. Personas hablando mal de un determinado tipo de cuerpo, de un determinado tipo de mujer, de un determinado tipo de hombre pueden desencadenar un suicidio de una persona que ni conocieron, que estaba atravesando una situación muy mala en su vida, que ya de por sí no se sentía bien, y de golpe vienes tú en la vía pública con tu comentario de que el hombre que no tiene dinero no vale como hombre y se tiene que morir. Y de golpe lo dices mientras a tu lado está pasando un hombre que perdió el trabajo hace 3 días y está en depresión. Y provocaste un suicidio, y eso es falta de responsabilidad emocional. Entonces, me gusta pensar que tenemos que extrapolar a una dimensión bastante más grande la responsabilidad afectiva. Y es una práctica constante, y no se puede ser 100% responsable todo el tiempo de todo lo que uno hace. Somos seres humanos y pendejeamos. Yo soy el primero en ser pendejo, en cometer errores, en equivocarse. Pero hay que tener una noción de que lo que hacemos, de que lo que decimos, de que la forma en la que lo hacemos y la forma en la que lo decimos tiene un impacto en otros, y buscar que el impacto sea el más positivo que podamos. Hace poco estaba escuchando un seminario de Marian Rojas, si no me equivoco, no recuerdo si fue de Marian Rojas, Estapé, en el cual hablaba justamente sobre el impacto de sonreír al otro. Y mencionaba que hay una cantidad inmensa de casos de suicidio que han sido impedidos por una persona que le sonrió a la otra persona. Porque cuando una persona está en su pozo depresivo más grande, ese pequeño gesto que para uno puede parecer totalmente insignificante, totalmente irrelevante, ese gesto puede significar la única luz de esperanza que esa persona ha visto en días. Puede significar el deseo de volver a vivir. Entonces, me parece que es bien interesante. Me encantaría buscarles esos testimonios y subirlos más adelante, porque es muy interesante pensar que la responsabilidad afectiva puede llegar hasta ese extremo. Un comentario negativo escuchado por los oídos de alguien destruido puede llevar a un suicidio, y una sonrisa recibida por alguien también por alguien destruido puede impedirlo. Entonces, tenemos muchísimo poder. Nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros modos, la forma en la que salimos a la calle, cómo miramos a la gente, tiene muchísimo poder. Yo intento siempre salir a la calle y sonreír, sobre todo si me doy cuenta que estoy con mala cara, si me doy cuenta que estoy teniendo un mal día, que estoy turbulento. Intento sonreír a la gente,
porque desde que escuché esto, y hay un caso que compartió en el que mandó una carta anónima al New York Times y lo publicaron, de un hombre que efectivamente, porque si no me equivoco, una cajera del supermercado le sonrió, tomó la decisión de no suicidarse. Y desde que escuché esto me di cuenta de lo irresponsable que era con mis formas, con mis modos, y eso es ser irresponsable emocionalmente, y del enorme poder que puede tener una mirada, una sonrisa, un gesto de aprobación, un aplauso. Así que cuando pensemos en responsabilidad afectiva, no pensemos solo en la persona que me gusta, quiero que la persona que me gusta me corresponda, porque no tiene la obligación de corresponderte, y en ese caso, si la persona te lo comunica abiertamente, pone los límites, marca la distancia, te dice que ahí no es, te incita a buscar en otro lado, ser una persona con responsabilidad afectiva va a ser aceptar que no te corresponde, porque responsabilidad afectiva no es tengo la obligación de corresponder a quien se enamora de mí. Responsabilidad afectiva es tengo que entender que mis acciones, tengo que entender que mis modos, tengo que entender que mis palabras afectan a las emociones de los demás. Y ser entonces lo más responsable que me salga, porque esto es una práctica. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera quien te dice que sí lo es 100% perfecto en nada. Buscar seres perfectos también es algo que lleva muchísimo estrés en la vida. Vas a pendejear, voy a pendejear, no te autocastigues, no saques el látigo cuando pendejees, pero sí puedes mirarte al espejo y decir, le hablé mal a esta persona, o le hablé bien a esta persona. Antepuse mis necesidades emocionales por sobre las del otro. Eso es responsabilidad afectiva, eso es responsabilidad emocional. Me parece que lo más importante que te puedo dejar de este podcast, de este capítulo del podcast, es que reflexiones sobre el impacto que pueden llegar a tener tus acciones, tus palabras. Y no que pienses en tratar a los demás como te gustaría que te traten, sino que pienses en tener la consideración con los demás que quisieras que tengan contigo. En tener el entendimiento del otro que quisieras que el otro tuviera de ti, porque el otro va a actuar acorde a sus modos y tú a los tuyos, y tal vez se están haciendo daño simplemente porque ninguno ve que el otro es el otro. Y tal vez yo te trato como para mí sería el mejor trato que quiero recibir, y para ti es todo lo contrario. Espero que entiendas este podcast, espero que hayas generado claridad con este capítulo, que impacte positivamente tu vida. Si hay algún tema que te gustaría que abordáramos en el podcast, puedes dejarlo acá en los comentarios en YouTube, o todos los días en Instagram. Estamos subiendo encuestas y tal para poder seguir alimentando este podcast con las preguntas que hacen ustedes, la comunidad. Le quiero agradecer, este podcast fue propuesto por Escuela de Caballeros en Instagram. Le quiero agradecer y espero que escuche mi saludo, y si tú quieres también que tu pregunta sea respondida o que el tema que quieres que abordemos sea abordado en el podcast, puedes dejarlo, y también si quieres que te mencionemos al final, solo hace falta que lo digas y también te voy a mencionar. Así que muchísimas gracias, espero que tengan una excelente noche, porque estos podcasts los subo de noche, y nos vemos en el próximo. Hasta luego.